Para entrar en nuestro tema 4.3, primeramente vamos a hacer un repaso de las pruebas de calidad o de la relación que existe entre la calidad y las pruebas. Fíjense que para el aseguramiento de la calidad es indispensable realizar pruebas y en nuestro caso nos vamos a enfocar específicamente en las pruebas de confiabilidad. Vean que en cuanto a la aplicabilidad de las pruebas, cualquier tipo de prueba puede ser aplicable durante las distintas fases del desarrollo de software, pero resulta imposible el aplicar todas las pruebas a todos los procesos dentro del desarrollo de software. Esto debido a una serie de factores que debemos tomar en consideración y que nos van a ayudar a seleccionar las pruebas más adecuadas en cada caso. En primer lugar, como ya saben, debemos tomar en cuenta el marco de referencia aplicado, es decir, el tipo de negocio sobre el cual está funcionando el sistema, ya que no es igual probar un sistema para un colegio que probar otro para un centro médico o para una tienda. Cada uno está centrado en propósitos diferentes y por lo tanto requerirá el probar también aspectos diferentes. En segundo lugar, bastante similar, hay que tomar en cuenta el tipo de software que vamos a probar. No es lo mismo el probar una aplicación transaccional como las usadas en los supermercados que probar una de tipo gerencial enfocada en la toma de decisiones o que probar un juego de video. Cada uno de ellos nuevamente tiene sus propias características que deben ser tomadas en cuenta a la hora de su evaluación. También otro factor que puede influir en lo que sería la selección de las pruebas es los especialistas que estén disponibles, tanto para su construcción como para su ejecución, así como la cultura organizacional del grupo de desarrollo, ya que como sabemos, pueden estar acostumbrados a realizar ciertas pruebas que les resultan más cómodas, más fáciles, más conocidas y esto puede orientar también su selección. Tendríamos dos factores importantísimos que son el presupuesto asignado y la disponibilidad de tiempo. Si nos falta dinero y no hemos podido, o sea, nos queda poco presupuesto y no hemos podido completar el trabajo del proyecto, lo más probable es que desviemos ciertos fondos que deberían estar dedicados a pruebas para utilizarlos en completar nuestro desarrollo. Igualmente, si nos está faltando tiempo por cualquier percance que se haya presentado respecto al cronograma, podemos también caer en la misma situación, en eliminar ciertas pruebas, las cuales usted sabe que consumen tiempo, esfuerzo y costo, para aprovechar dichos recursos para culminar nuestro proyecto y así poder satisfacer al cliente. Claro está que si nosotros omitimos ciertas pruebas, vamos al final de cuentas a tener que trabajar extra al final resolviendo los errores que hayamos dejado pendientes. Y mientras más tarde sea descubierto el error, más difícil va a ser resolverlo. Es como las enfermedades. Si nosotros descubrimos una enfermedad cuando apenas está empezando, lo más probable es que con muy pocos recursos, tiempo y sufrimiento logremos curar dicho mal.
Pero si la descubrimos cuando ya está en estado terminal, es sumamente probable que terminemos gastando muchísimo dinero, se nos termine complicando toda la situación por haber sido descuidados al respecto. Finalmente, ya les había hablado de los ambientes de prueba, no lo voy a repetir. No es lo mismo probar un sistema a nivel de laboratorio que en el área de producción, es decir, que en el negocio para el cual fue creado, ya que en el segundo caso hay muchos factores externos adicionales que no van a ser controlados y que podrían afectar los resultados del sistema. Aquí tenemos entonces a continuación algunas recomendaciones para lo que es la realización de pruebas exitosas. Simplemente vamos a resumirlas un poco para no darles demasiada larga. En primer caso, la primera recomendación es que hay que contar con lo que serían los valores de salida esperados. Cuando diseñemos cualquier caso de prueba deberíamos tener los valores de salida establecidos, los cuales van a ser comparados con los que realmente obtenemos. Esos valores de salida no dependen del sistema que estamos construyendo, sino del proceso en sí. Porque cómo evaluar algo en base a sí mismo. Es como decir que yo le fuera a hacer un examen y yo le preguntara, por ejemplo, un examen al señor Díaz y yo le dijera, señor Díaz, ¿qué pregunta quieres que te ponga? Él va a pedir que le coloquen las preguntas en las cuales él sepa que va a salir bien. Entonces sucede lo mismo si yo voy a evaluar un sistema utilizando los datos que provienen de él. Yo tengo que utilizar los datos que son generados por el proceso que estoy tratando de automatizar en sí, para de esta manera poder tener un punto de comparación más realista y confiable. Por otra parte, como ya hemos dicho repetidas veces, es recomendable que el programador no pruebe eh, sus propios elementos, sus propios programas. ¿Por qué? Porque consciente o inconscientemente él va a querer que eso funcione bien para no tener que seguir trabajando, seguir arreglando. Y esto podría sesgar un tanto lo que es el resultado. Además, el desarrollador conoce perfectamente el funcionamiento del sistema, por lo que seguramente terminaría no cometiendo ciertos errores que otros usuarios sí podrían caer. Entonces, repito, lo ideal es que el programador, el desarrollador va a ir probando el sistema en su momento, durante lo que es la fase de construcción, etcétera. Pero va a llegar un punto, un momento donde va a ser indispensable, va a ser necesario que el sistema sea evaluado por otras personas para poder garantizar su funcionamiento correcto. La siguiente recomendación dice que hay que revisar bien los resultados obtenidos para ver, no solamente es ver por encimita si el resultado final fue exactamente el que necesitábamos cuando estamos hablando de pruebas nuestras como desarrollador, sino también verificar si todo el proceso se realizó de manera adecuada, si no se puede mejorar, si no se puede optimizar un poco más. Cuando generemos casos de prueba, ya lo habíamos dicho, debemos incluir datos válidos, esperados, no válidos e inesperados. No voy a explicar esa porque ya la explicamos bastante. Deben recordar que las pruebas deben centrarse en dos objetivos fundamentales, aunque lo más común es que nos olvidemos del segundo.
En primera instancia, tendríamos que verificar si el software no hace lo que debe hacer. Aquí estaríamos hablando de omisiones. Ya, color blanco no. De omisiones en los requerimientos. Aquí debemos verificar entonces que todos los requerimientos solicitados por el usuario realmente se hayan desarrollado. La segunda parte nos dice que si el software no hace lo que debe hacer. Ahí estamos hablando en ese caso de correctitud. La primera hablaba de completitud, de que a pesar de que tengamos esas funciones, debemos verificar que cada una de ellas trabaje como debe ser, trabaje adecuadamente. ¿Qué más tengo por aquí? Debemos hacer los casos de prueba de manera correcta o no hacerlos. No debemos hacerlos simplemente porque sí, para cumplir, porque la información que ellos generan probablemente nos va a ser de utilidad posteriormente. Esta es similar. Debemos siempre pensar que existen defectos en el sistema, así que debemos tratar de hacer las pruebas lo mejor posible nuevamente. Aquí un caso de prueba no es otra cosa sino un conjunto de entradas, condiciones de ejecución y resultados esperados, desarrollados para evaluar un objeto en particular. Profesor, la mentalidad es de que en los casos de pruebas siempre va a haber fallas. En los casos de prueba, no, en los sistemas. Ah, ya, disculpe, ya, En los disculpe sistemas siempre puede para- haber fallas. Recuerden que estamos hablando de productos creados por seres imperfectos, por lo tanto esos productos nunca deberían ser perfectos. Claro está que con un buen esfuerzo, un buen, un buen trabajo de equipo podemos llegar a hacer algo prácticamente perfecto, pero siempre hay la posibilidad de alguna clase de detalle o error. Y si las pruebas no se hacen bien, bueno, eso lo estábamos diciendo ahorita en una de las recomendaciones. Si la prueba no se hace bien, no va a cumplir su cometido adecuadamente. Y es posible que tengamos o bien sea una falsa detección, es decir, planteemos que existe un error cuando en realidad no lo hay, o bien sea la omisión de algún error, que aunque ese problema esté presente en el sistema, seamos incapaces de detectarlo. Por eso es que decíamos aquí en estas dos que tenemos por acá, para ver... ¿Vale? ¿Dónde? Ajá. Aquí y aquí, en estas dos, que no debemos hacer casos desechables. Esos casos desechables son mal realizados, que no están diseñados con cuidado. Entonces, si nosotros hacemos un mal caso de prueba, lo más probable es que no nos va a servir para nada. Y también en la siguiente recomendación nos decía que tampoco debemos hacerlo suponiendo que no hay errores, ya que siempre existe dicha posibilidad. Entonces, ambas rondan respecto a lo que pregunta la señorita Janina, que si no se hacen bien las pruebas, ¿qué pasaría? Entonces serían esas dos cosas, o bien una falsa detección, falsa detección, o bien sea también podría producirse la no identificación del error. Ambas cosas son negativas para el sistema. Continuamos entonces, ahora sí. Aquí tenemos la definición de caso de prueba, que son conjuntos de datos
de entrada, condiciones de ejecución y resultados esperados que se diseñan para evaluar un objeto en particular del sistema. Entonces, ahora sí, después de esa introducción, comenzaríamos con lo que son la evaluación de los casos de prueba. Nuevamente aquí se daba una definición un poco más técnica de lo que es un caso de prueba. Dice que es la unidad más pequeña del plan de pruebas, la cual incluye una descripción de las acciones y parámetros necesarios para lograr verificar el comportamiento esperado, está ahí, está de más, de una función o un sistema en particular. O sea, una definición un tanto más técnica que la anterior. Aquí entramos en varias definiciones básicas. Definir qué es un objeto de prueba, qué es una condición de prueba, qué serían los criterios de prueba, qué serían los calendarios, diseño de prueba y qué es el caso de prueba en sí. Todas estas definiciones fueron revisadas de manera detallada en la clase correspondiente. Por lo tanto, no creo que sea necesario, digamos que explicarlas muy extensamente en el día de hoy. Díganme si tienen claro cada uno de estos conceptos. Uy. ¿Entienden lo que significa cada uno de estos conceptos? ¿Hay que explicar alguno que les dé problemas? Profesor, defina un poco lo que cosas son los criterios de prueba, Ujú. ¿podría ser? No, el que ustedes quieran, todos, algunos, me da igual. Bueno, vamos a irnos con una explicación breve de cada uno de ellos. El objeto de prueba es el elemento, el componente del sistema que queremos evaluar. Ahí tenemos una primera idea. La condición de prueba sería el conjunto de eventos que vamos a verificar dentro de ese objeto. Por ejemplo, nuestro objeto puede ser el módulo de compras del sistema. Y la condición podría ser que se genere el informe de la venta. Luego de allí vendría lo que es el criterio de pruebas. El criterio de prueba es ese punto de comparación, esa métrica que establecemos. Nosotros estamos diciendo que nuestra condición era que se generara el informe de la venta, pero nuestro criterio es las características que debe tener dicha salida, dicho informe. El calendario de la prueba simplemente es cuándo vamos a realizar esa prueba, si se va a hacer en un solo día, se va a hacer por etapas, etc. La especificación, el diseño de la prueba, sería la descripción de las características que va a tener dicha prueba. Y el caso de prueba es en sí el documento donde reunimos toda esa información. ¿Bien? ¿O muy rápido? Continuamos entonces. Aquí tenemos también una serie de elementos que forman parte de la descripción del caso de prueba, los cuales se basan en el estándar IEE 829. En primer lugar estarían las precondiciones, que serían esas características previas o anteriores que debemos tener seguridad que existen en nuestro sistema cuando vamos a ejecutar la prueba. Por ejemplo, que exista conexión a internet. Esa puede ser una precondición. Los valores de entrada sería todo ese conjunto
de datos que nosotros vamos a ingresar al sistema para evaluar cuál es su comportamiento. Los resultados esperados son esos valores de comparación que nos van a permitir determinar si la salida que estamos recibiendo es la correcta o no en base a los datos de entrada que hemos suministrado. Las postcondiciones nos indican el estado en el que va a quedar el sistema una vez que ya hemos terminado nuestra evaluación, nuestra prueba. Las dependencias establecen las relaciones que pueden existir entre los diferentes casos de prueba. Vean que esto es bastante útil, sobre todo para lo que sería la parte de regresión, donde esto nos permitiría conocer, una vez que hacemos la reparación, qué pruebas deberíamos nosotros volver a realizar o qué pruebas adicionales serían necesarias. Y por último tendríamos los requisitos, que son las características del objeto que estamos probando en este caso de prueba que estamos realizando. Es decir, la descripción de nuestro sistema o de nuestro componente que está siendo evaluado. De aquí surge un concepto bastante importante cuando estamos hablando de comprobación de software, que es el de trazabilidad. La trazabilidad no es otra cosa que la capacidad que tiene el sistema para poder hacer el seguimiento de sus diversos elementos respecto a los diversos requisitos y especificaciones establecidos para el mismo. ¿Qué más tenemos aquí? De aquí lo siguiente que venía era hablar acerca de la construcción de casos de prueba en sí. Fíjense que la estructura básica de cualquier caso de prueba es un formato generalmente estandarizado que reduce los esfuerzos de prueba y disminuye la tasa de error cuando estamos probando, es decir, nos evita equivocarnos durante el proceso de prueba al tener una guía. Este formato, recuerden que es totalmente adaptable y puede tener muchísimos campos de información. Aquí tenemos solamente algunos de ellos. Tenemos el identificador del caso de prueba, no hace falta explicarlo, creo yo. La prioridad, quién la diseñó, cuándo fue diseñada, quién la ejecutó y cuándo fue ejecutada. Aquí mayormente en cuanto a las fechas, recuerden que este tipo de elementos tienden a vencerse. La calidad de un sistema no es algo estático, no es un estado, es un proceso que puede ir modificándose o que va evolucionando continuamente. Por lo tanto, el seguimiento también debería ser continuo. Hay otros campos adicionales que debemos tomar en cuenta. El nombre o título de la prueba, que es muy importante, porque esto es lo que va a leer en primer lugar la persona que está buscando evaluar su sistema, y dependiendo de ello es que va a decidir si es la prueba que necesita o no. Tenemos la descripción o resumen de la prueba, que debe hacerse en lenguaje natural, el lenguaje que pueda ser comprendido por el usuario, no en lenguaje técnico. Tenemos las precondiciones que acabamos de explicar hace un momento, los pasos de prueba que pueden representarse mediante un algoritmo o un diagrama de flujo. Tenemos los datos de prueba que serían los valores que vamos a ingresar, los resultados previstos que serían las salidas que deberíamos obtener, las poscondiciones, el resultado del sistema después de la ejecución de la prueba, el estado que simplemente sería éxito o fracaso,
Es decir, si funcionó todo correctamente en el sistema o se tuvo alguna falla. Observaciones, cualquier información adicional, requerimientos, cualquier tipo de, digamos que de requisito que haya que tener al momento de hacer la prueba. Adjuntos y referencias, material complementario, automatización, si podemos o si queremos hacerla utilizando una herramienta case de prueba. Si vamos a utilizar este tipo de herramientas, debemos suministrar también información adicional acerca de la misma para poder aclarar ciertos aspectos que resulten de interés. Bueno, después de aquí vienen ciertos ejemplos, ciertos modelos de casos de prueba. No vamos a revisarlos mucho, simplemente por encima. Aquí tenemos un modelo informal bastante sencillo, bastante básico, que solamente tiene la información mínima, prácticamente la descripción de la prueba y del resultado. Aquí están tres modelos. Luego tenemos un modelo semiformal, el cual tiene mayor cantidad de información y que, como les dije, puede ser adaptado a cada caso en particular. Esos cuadros no necesitan estudiárselos para el examen porque no puse ninguno de ellos allí en la evaluación, si no me recuerdo mal. Entonces, este tipo de cuadros tienen que irse adaptando a las características, a las particularidades del sistema que vayamos a evaluar. Aquí tenemos uno similar, pero un poco más completo. Vean que inclusive está, digamos que distribuido de acuerdo a cómo nosotros fuimos estudiando los contenidos en clase. Hablamos que las pruebas necesitaban una parte de identificación, necesitaban los detalles de la prueba, necesitaban el resultado, el análisis y las observaciones. Y todo eso está reflejado en este modelo que acabamos de pasar. Y tenemos aquí finalmente un modelo formal, un modelo más detallado, estandarizado, internacional, etcétera, que tiene información bastante completa. Vean que es un modelo que tiene un montón de páginas, donde se muestra información detallada de toda clase. Mira, aquí estaría nuestra carátula. Aquí estaría la bitácora de cambios al modelo, que debemos ir registrándolo dependiendo de lo que vaya sucediendo. Tenemos el formato preliminar, que sería como un resumen de el contenido de este documento. Tenemos la tabla de contenido, que si se pueden fijar tiene muchos elementos. Tenemos aquí algunas de las principales tablas que van a formar este documento. Vean que me salté el punto 1 inclusive, y cada una de ellas lleva la explicación correspondiente además del contenido. No me voy a detener aquí mucho porque esto realmente no lo puse como parte de las preguntas del examen. Ajá. Como podrán apreciar, este último modelo de plantilla es bastante más detallado y completo que los anteriores, pero también puede ser ajustado de acuerdo a las características de lo que se vaya a hacer. Lo importante es analizar correctamente el sistema o el elemento que se va a probar para poder sacar el mayor provecho posible de su evaluación. Aquí tenemos todavía más modelos. Vamos a ver aquí. Estos son más modelos para seguir con ejemplos. Y aquí terminaría el tema 4.3. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguna duda sobre este tema en particular?
¿Algún comentario, algo? Bueno, al parecer nada entonces.